Hola amigos, bienvenidos a su programa Economía y Política, Política y Economía. Me acompaña como siempre el doctor Alexander Guerrero, experto analista económico. Eh, y hoy queremos hablar de un tema muy importante y son las políticas económicas de Maduro. Unas políticas económicas que han venido causando un acelerado empobrecimiento del venezolano y que ha llevado al país a ser uno de los países más pobres del continente, por donde usted lo quiera medir. Venezuela es hoy un país menesteroso, miserable, precario, en donde la gente gasta buena parte de su vida en la subsistencia. Subsistencia. Y eso es evidentemente un asunto que no está marchando bien. Bueno, hecho este preámbulo, le doy la palabra. ¿Cómo estás, Alexander? Gracias, José Vicente. Y Bueno, vamos a hablar hoy de la política económica de sí, Maduro, que tú la calificas, pero no quiero sí, adelantar el... el término que le doy es criminal. Eh, Venezuela entró ya cuando Maduro toma el poder en marzo, por vía de elecciones, ya Venezuela estaba en el umbral de la hiperinflación. En el umbral es como decir en el zaguán, como se decía antes, Sí. en las viejas casas. O sea, tú ya estás un poco más allá de la puerta, pero un poco más acá de la entrada de la casa. Uh-huh. Ese umbral es cuando entras allí, la inflación ya perdió control y entonces entra en la vorágine hiperinflacionaria, es que todo comienza a subir de precios. Y Maduro lo primero que hizo fue tratar de controlar los precios, estableciendo leyes de precios fijos, justos, donde se fue a los precios y a las ganancias. O sea, tú dices que Sabiendo, la política de Maduro fue en economía fue ir a controlar los precios y las ganancias para tratar de claro, ponerles como un cerco, como una red. como una red obviando o haciéndose el loco de que él era el que estaba detrás de las malas políticas que nos llevaban a la hiperinflación. Es decir, lo que debió haber hecho es simplemente recortar sus gastos, evitar la monetización del Banco Central del déficit fiscal y hacer un programa de ajustes económicos y también pues, que viniera cargado de reformas, que es lo que yo llamo el garrote con zanahoria. Pues tú sabes que tú le das el garrotazo al burro y el burro inmediatamente la zanahoria para que él camine. Claro, Cuando le vuelvas a dar el garrotazo, él va a saber que él va a caminar porque espera la zanahoria. Y exacto. ese es el acuerdo entre el tipo que maneja el burro y el burro, Uh-huh. para que el burro trabaje. No, y si se fue a controlar los precios, pero lo que hizo fue fundamentalmente controlar los salarios e indexar el salario mínimo a una mínima parte de la inflación, que es totalmente lo contrario, porque cuando entras en un proceso hiperinflacionario de inflación no controlada, todo esto afecta a los bienes y servicios que comienzan a indexarse en función de un precio que se está arbitrando, que era el dólar paralelo. La gente comienza a arbitrar en torno a la moneda fuerte, porque la moneda nacional, el bolívar, la hiperinflación la viene depreciando a una gran velocidad que quien gana en bolívares pierde totalmente poder de compra. Y si no tiene dólares de ingreso, simplemente se empobrece, como Exacto. pasa con el 75% de la población. Hay un 20% de la población que tiene reservas y ahorros en dólares que puede medio parapetearse su vida porque trae dólares, los cambia en el paralelo y con ello compra lo que no consigue o compra aún más caro en Venezuela, pero le permite mantenerse. Pero al pobre que no recibe dólares de ninguna naturaleza, sino que tiene bolívares, el gobierno lo termina de rematar, no yendo a lo que es inmediato en todo proceso hiperinflacionario, que debe permitir que todos los precios se indexen, cambien a la velocidad que cambian los precios. ¿Y cuál es el Y ese precio es que el no está mecanismo que indexando? permite. Dime. ¿Cuál es el precio que no está indexando? Es decir, el precio del mercado paralelo que él va indexándose. Lo que hace Maduro es que él no indexa el salario mínimo, sino lo indexa en un mínimo, en un nivel muy pequeño, y eso no arrastra el resto de los salarios. Sí, Entonces los salarios se quedan rezagados frente a los precios, y la brecha se va abriendo de tal nivel que el individuo se va empobreciendo porque el bolívar simplemente
ya tienen su poder de compra liquidado porque la moneda ha sido depredada por el propio gobierno. Todo esto se hizo por agenda. Si la idea de Maduro y del gobierno es simplemente empobrecer a los venezolanos a una gran velocidad, porque eso les permitía hacer lo que está haciendo hoy con las viviendas, a propósito de la ley de compra de las viviendas de la misión vivienda, que donde él ahora está llevando a la gente y cargándola en las manifestaciones para que la gente se oponga a la ley, una ley que los hace a ellos compradores. Sí. Entonces, hay mucha gente que tiene las viviendas, que la recibió de bolilla por razones políticas, que no la quiere comprar, que está interesada en usar la vivienda, que no tiene ninguna razón de comprarla porque además no tiene mecanismo para comprarla. Y entonces ese es el régimen de servilismo que el gobierno ha montado desde Chávez para acá, a depender del Estado. Exacto. Y entre mayor cantidad de gente dependa del Estado, pues de ahí mayor piso político le da y sostenibilidad política. Pero a mí me parece, Alexander, que los resultados del 6 de diciembre son contrarios a este pensamiento. Es decir, la gente del 6 de diciembre, a pesar de todo lo que el gobierno pudiera estar dando o algo así por el estilo, bueno, votó mayoritariamente en contra de la política de Maduro. ¿Qué es lo que, hace que Maduro claro, no rectifique? Eso tiene razón. Lo que ocurre con Maduro y Chávez es que Chávez tenía el liderazgo y el carisma necesario para arrastrarte en medio de la pobreza e inclusive pedirte que fueses pobre y que eso era bueno ser pobre. Chávez en su forma de predicar arrastraba multitudes convirtiendo a la gente en pobreza. Eso no lo tiene Maduro. Maduro tiene serios problemas de legitimidad, no tiene carisma ninguno y no tiene cómo llegarle a la gente. Entonces la gente descarga contra él el odio por todos sus problemas económicos y además los problemas de naturaleza de seguridad individual, de seguridad personal. Y además no tiene manera de importar comida en este momento. No tiene. Entonces, ¿qué debió haber hecho Maduro? Haber sido inteligente o romper con su esquema de empobrecimiento y dejar que los salarios también se indexaran, porque al final, cuando la moneda, la hiperinflación se corrompe todo el sistema, obliga a un acuerdo político que es inevitable. Eso lo hemos visto en todas las sociedades hiperinflacionarias que hemos tenido en el mundo. Al final hay un acuerdo político que los políticos de oposición se sientan y arreglan el acuerdo. Simplemente se sientan y dicen, muy bien, vamos a arreglar el acuerdo. Unos dolarizan, otros fortalecen su moneda, otros hacen reformas. En fin, todo lo que hay que hacer para estabilizar la economía se hace como consecuencia de haber llegado al final. Pero sí, lo que hizo Maduro fue dejar que los precios brincaran, explotaran, sin que los salarios acompañaran a los precios. Y esa brecha inmensa es lo que hoy nos ha empobrecido de la forma, como tú lo decías al principio. Tú dejaste que la arepa subiera de precio, pero no dejaste que el salario indexase con el costo de la arepa, o con el precio de la arepa. Debiste haber dejado que todo evolucionara, todo entrara en el proceso hiperinflacionario para que tuviésemos la solución política que al final se da a través de un acuerdo, entre partes. Tú decías, Alexander, que esto es una política económica criminal. Claro, es criminal porque ¿qué te ha hecho al final? Te ha empobrecido el venezolano promedio, que ha perdido el 67% de su poder de compra del bolívar, porque los precios vienen expresados en la moneda nacional. Sí. Entonces, ese bolívar hoy paga 66% de lo que pagaba cuando Maduro tomó el poder hace 3 años. 66 o Entonces, 33. Criminal porque al final te empobreció la sociedad más allá de lo que hubiese empobrecido un esquema de ajuste de precios, de todos los precios, las ganancias, los salarios y los precios de los bienes y servicios, corriendo a velocidad sin poderse alcanzar una con la otra, pero obligando al acuerdo político que, por ejemplo, hizo Mugabe en Zimbabue. Mugabe se sentó con la oposición a la cual había pateado y había sacado del poder, se sentó y dijeron, dolarizaron eventualmente la moneda de Zimbabue y la dolarizaron en una cesta de monedas en la cual está la moneda sudafricana, el euro, el dólar y también la moneda china. Es decir, en última instancia lo que se hizo fue el acuerdo político que trajo las reformas económicas en Zimbabue y la oposición esperar que Zimbabue se muera porque tiene 95 años. Claro. Entonces para ellos era como más cómodo esperar que se muera porque como no tiene relevo político, entonces van a esperar un par de años más y entonces el individuo desaparece y entonces la oposición gobierna.
Ese fueron sus parámetros para aceptar el acuerdo con Zimbabue, con Mugabe en Zimbabue. Sí. Pero en Venezuela el acuerdo era muy sencillo. Maduro se hubiese reunido con la oposición, hacen un programa de unificación económica y eventualmente significa también la salida de Maduro recién entrando. Maduro compró tiempo con esta política criminal de salarios para mantenerse en el poder durante 3 años, el periodo en que el venezolano se ha empobrecido a niveles realmente insoportables. Hoy somos la sociedad más empobrecida del continente y no es exageración, Sí. es absolutamente cierto. Podemos esperar alguna rectificación, Alexander. No, ya está listo, ya no es rectificación posible. Maduro, todas las cosas que pueda hacer Maduro de aquí en adelante serán subir los precios de la gasolina, devaluar. Eso no se resuelve el problema. La economía venezolana necesita una decisión política importante, el cambio del modelo total. Y eso significa pues la salida de Maduro y la renuncia o una nueva elección para que entonces vayamos limpiamente a elegir un gobierno que asuma su responsabilidad de tomar las medidas que tiene que hacer, que son ajustes y reformas económicas. Es decir, el burro camina si tú le das el garrotazo y la zanahoria. Parece que hubiésemos hablado antes, Alexander, porque precisamente mi artículo publicado el día de hoy, Hasta aquí nos trajo el chavismo, está titulado, termina diciendo que lo único que tiene Maduro en sus manos en este momento es la renuncia. Bueno, de verdad. Básicamente porque él no tiene la capacidad de entender lo que está pasando en el país y segundo porque además no entiende cuáles son las medidas que hay que aplicar y esas medidas a él le suenan a, a cuestiones que van en contra de sus posiciones ideológicas y ante el no entendimiento evidentemente ya estamos, bueno, pero estamos rodando en el precipicio, ¿no? Pero está al frente de un juego muy violento, que lo expresó el día 7 de diciembre, un día después de perder las elecciones, cuando dijo de aquí en adelante mi juego es perder, perder. Sí, pero, es decir, él había perdido, ahora van a perder ustedes que ganaron. Sí, bueno, y vuelve nuevamente. Que aquí nos vamos todos con barranco. Vuelve nuevamente con la amenaza de la represión, pero yo creo que inclusive los represores están también pasando mucho trabajo y creo que es poco lo que él va a poder contar contra un pueblo enardecido, que yo creo, Alexander, que es lo que viene. Probablemente una explosión social, ojalá sea pacífica, en la calle pidiendo que el gobierno renuncie y es suficiente, ¿no? Y teniendo cuidado que tú sabes que aquí hay muchos que tienen que pagar los platos rotos. Claro. Me refiero a los militares. Sí. No solamente los políticos del partido de gobierno, ni el gobierno, sino también los militares porque tienen 17 años comiéndose las maduras, enriqueciéndose y en una francachela impresionante que nunca la tuvieron. Una cúpula de ellos, ¿no? Un sector de ellos. Bueno, sí, por supuesto, una cúpula de ellos, pero ven acá, ahí ellos recibían carros nuevos, vehículos nuevos, casas, crédito para casas, viajes prácticamente comprados. Juguetería militar rusa. China. Sí, entonces bueno, señores, aquí todos vamos a tener que demostrar de dónde sacamos nuestros reales. Exactamente. Los que han tenido funciones de gobierno. Porque todo hay que investigarlo eventualmente, porque estas cosas no se pueden quedar, que tú cometas los pecados y vayas y aspires ir al paraíso, ¿no? Tú tienes que pasar por el purgatorio. Claro. Bueno, Alexander, ya llegamos al final de este programa. Amigos, los invitamos a una nueva entrega de su programa Política y Economía, Economía y Política. Siempre tratando de analizar los problemas más acuciantes de la economía venezolana. El próximo programa vamos a hablar del crédito chino, este famoso supuesto esquema de financiamiento que según algunos mantiene vivo al gobierno venezolano, pero bueno, nosotros vamos a escudriñar y a explicar un poco hay que cantar aquella canción, ahí vienen los marcianos, ahí vienen los chinos. Exactamente. Bueno, profe, un abrazo. Bueno, vale.